Este tiempo que estamos pasando, se dijo, después de la caída de Adán y Eva, por la influencia de Satanás, quien estaba representado en ese momento por la serpiente. Yo vi a Satanás como una serpiente. Lo vi. Estaba, creo que 11 años de edad. Estaba en la iglesia con el sacerdote, que era mi guía espiritual en ese momento, y habíamos hecho adoración en la parte de atrás. Y le dije a él, no me gustan las serpientes. Y me dijo, no, a muchas personas les gustan. Y dije, siento que cada vez que tengo algo grande que hacer, la serpiente está a mi alrededor. Y él me dijo, ah, sí, dijo, ese es Satanás. Así que dijo, acabamos de terminar la adoración, no tienes que sentir miedo. Y le dije, tienes razón. Entonces, cuando abrimos la puerta de la iglesia, una serpiente estaba ahí con su cabeza en lo alto. Y mi guía espiritual la vio, la bendijo y ¡shu! Se fue. Y así fue. Y vi también a una persona durante un exorcismo. Cayó al suelo, más o menos así de alto. El movimiento de su cuerpo era como una serpiente cuando hicimos el exorcismo. Sí. Y esto es importante. Y también las personas que tienen problemas sexuales. Les digo, como yo lo veo, las personas que tienen problemas sexuales, sí, a pornografía, la homosexualidad, problemas de abuso sexual. Si alguna vez has sido abusado, debes ser liberado. Si has caído dentro de algo que involucre relaciones del mismo sexo, debes ser liberado de este demonio. Vi cuando puse mis manos sobre la gente, cada vez es como las serpientes en esta parte del cuerpo. Muchas serpientes están ahí. Creo que está relacionado a la sexualidad. Tal vez le dije, esta es una de las razones que muchos de los teólogos de la Iglesia han asociado a menudo la serpiente con la sexualidad. Pero esto no quiere decir que sea así. El pecado fue el pecado de la desobediencia por Adán y Eva, pero debemos darnos cuenta de que algo está ahí. Y por eso, cuando recen la oración de San Miguel para sí mismos, pídanle que los libere de la serpiente de la sexualidad si han tenido algún problema con eso. Él los ayudará. ¿Está bien? Eso es muy importante. Y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Esto es importante porque en ese momento algo pasó. Adán y Eva tuvieron que salir del paraíso y cuando estuvieron fuera del paraíso, tuvieron que trabajar para obtener su comida, sufrieron dolor y tenían que manejar su propia muerte también por esto. Entonces le llamamos a eso el pecado original. El pecado original ha estado ahí, a menudo, y una de las primeras manifestaciones que tenemos de este pecado original, y los haré conscientes de esto, porque la batalla empezará ahí, ¿saben? El asunto del reino de Dios es un asunto del paraíso.
Es un asunto de la eternidad, de nuestra salvación. Y esta cosa empezará ahí mismo. Y la primera manifestación fue el asesinato de Abel por Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Fue marcado en la frente. Y esta marca en su frente lo haría un hombre que no sería asesinado por otro, porque estarían bajo la maldición también. Y transmitió esto a la generación que tuvo. Y esta transmisión de generación le llamaremos la generación de Caín o la generación de la oscuridad. O la generación influenciada por el diablo mismo. Fue un asesinato. Durante este tiempo, la línea de los justos fue trazada también, a través de la fidelidad y la fe de Adán y de Eva y los otros hijos. Pero llegó un tiempo en el que la descendencia de Adán, que está enumerada en el libro del Génesis, estaba creciendo, pero al mismo tiempo había otra generación que estaba creciendo. Le llamamos a esta generación la generación de Caín. Y algo le pasó a la humanidad. Cuando el Señor vio que la malicia del hombre en la tierra era grande, estoy en el capítulo 6 del libro del Génesis, y que cada inclinación de los pensamientos de sus corazones tendrían constantemente al mal, entonces ahora les explicaré algo que vi y también me fue dado a través de un mensaje, creo que en el año 2017. Dios me explicó cuando era joven que esta generación de Caín había fornicado con animales. Y la fornicación con los animales era también para Satanás. Los demonios estaban en ese tiempo para implementar un nuevo tipo de raza que crecería al mismo tiempo que la línea de los justos. Y se volverían peor. Y algunos serían enormes, otros se verían como bestias y otros se llamarían por distintos nombres. Y los Nefilim serían uno de los nombres que tendrían en esta generación. Y otros estarían viendo. ¿Estás bien ahora? Algunos se veían con una cabeza de cono. Es verdad lo que digo, es lo que vi. Y unos eran gigantes, más grandes que nosotros, y tenían ojos como sus famosos extraterrestres tenían a la vista. Y, ¿saben? Es importante lo que les digo. Cada palabra que digo tiene un significado. Porque ahora muchos creen que no fuimos creados por Dios, que fuimos importados por extraterrestres de otro planeta. Y para eso usan cosas egipcias, porque vieron los ojos, vieron la cabeza como un cono, el rey de Egipto con este gran sombrero, y presentan eso. Está en la televisión, por todos lados. Es impresionante cómo el diablo puede usar también la imaginación de las personas para volver a la ciencia, supuestamente ciencia, y vuelve a quien el origen de la humanidad está fuera de la creación de Dios. Es asombroso, ¿no es cierto? Esta población, la palabra es clara aquí. Sus pensamientos se inclinaban constantemente al mal.
Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y sintió pesar en su corazón. Hay algo ahí porque la creación se influenció mucho por el diablo en ese momento. Pero me dirán, ¿de dónde viene este diablo? ¿El diablo fue creado? No, no por Dios, pero fue creado primero como un ángel bueno. Y encontrarán en los textos de Ezequiel todo sobre la caída de este ángel. Fue creado bueno en su origen, pero en el texto de Ezequiel pueden ver que Dios le había dado muchos dones y talentos. Comparan esto en el texto con una piedra preciosa que tenía. Y vemos que había seducido a otros, prometiéndoles que les iba a compartir este don precioso. ¿Qué es este don? El poder. ¿Saben? Riquezas, dominación. Y pueden nombrarlos. Muchos estaban con él. Y esto es lo que pasó. En la descripción de la caída del diablo, en el libro de Ezequiel y también en el libro de Apocalipsis, está representado como un tercio de las estrellas del cielo que cayó a la tierra. Quiere decir que el diablo estaba cayendo sobre la tierra. Y después, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, es asombroso ver que la serpiente estaba ahí, en el paraíso. ¿Había notado eso? Oh, ¿es un error de Dios? No, no lo es. Porque, ¿saben? Un ángel es siempre un ángel. Así como ustedes serán siempre humanos cuando entren en el reino de Dios. Y cuando se levante su cuerpo, verán a un humano en el reino de Dios. Quiere decir que la naturaleza del ángel no ha cambiado. Y la naturaleza del ángel es una naturaleza espiritual, un espíritu personal. Quiere decir que por esto tenía la visión. Y puede tener la visión de Dios. Se le puede permitir ir a donde Dios quiera que vaya, a este ángel. Y si al ángel Dios mismo lo pusiera bajo una prueba, cuando después de haberlos creado, y es por esto que el diablo dijo, no serviré. Y es por eso que en este momento, cuando San Miguel va, ¿quién dice que es como Dios? Exactamente. En ese momento fue la pelea en el cielo y un tercio de las estrellas cayeron a la tierra. Quiere decir que el diablo estaba en el paraíso. ¿Por qué creen? Tenemos que pasar la prueba también. La raza humana tiene que pasar la misma prueba que el ángel tuvo que pasar. ¿Y cuál era la prueba de la raza humana en el paraíso? Obedecer la palabra de Dios. No toques este árbol. Y el diablo sabe esto, y Dios le permitió estar ahí para probar qué tan fuertes eran Adán y Eva. Ahora, ¿entienden la vida del Padre Pío aquí? ¿Por qué el Padre Pío tenía tantas batallas con el diablo toda su vida? Porque el Padre Pío estaba siempre siendo probado para salvar almas. Y cada vez que peleaba, decían, tendría el pez más grande.
porque estaba luchando contra el diablo para salvar almas. Esto es exactamente lo que le pasó a él. Es por eso que, ¿saben? Pueden ver en la historia del Padre que cuando conoció a algunas personas a veces, era durante un momento específico en sus vidas en las que estaban luchando por sus propias vidas y luchando por su propia salvación. Esto es importante. Esta raza era tan malvada y la influencia era tan grande que Dios se entristeció. Esto es lo que dice el texto. Se arrepintió de haberlos creado, pero al mismo tiempo en el corazón de Dios Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Quiere decir que Noé era el descendiente de Adán y Eva, quienes fueron fieles a la obediencia de Dios cuando salieron del paraíso. Y todos los demás que estaban ahí se verían muy feos, porque, ¿saben? Estaban siguiendo la fornicación del diablo con ellos. Hoy, el diablo está haciendo lo mismo. Ahora el diablo actúa con el culto satánico, las misas negras. Usa, todos los adultos aquí, él usa espermas de animales y de hombres para mezclarlos, para poder crear una nueva generación, un cuerpo nuevo. Y está allá afuera. Sí, ya está afuera. El diablo de abajo saldrá ahora en este mundo. Lo verán. Se verá a veces como animales, un animal extraño. Tendrá un comportamiento que, ¡wow! Y él ya manipuló el genoma, el ADN de las personas, y ha inspirado a muchos científicos que están siendo parte del culto satánico, siendo parte de la masonería. ¿Qué es la masonería? Es un culto satánico. Porque cuando llegas al nivel 30 o más arriba, tú eres parte de un culto satánico. La masonería viene de todo el... Se levantaron en el tiempo de la catedral, y es por eso que cambiaron su nombre por francmasonería. Pero por las personas masonas que estaban trabajando en la catedral, ellos no querían que las personas trabajaran para eso, así que organizaron como un sindicato entre ellos para luchar contra este edificio. Pero cuando tienes una catedral verdadera, ves en lo alto de la catedral el animal que llamamos, no sé en francés, lo llamamos gagüey, gárgolas. Es asombroso, ¿verdad? Están en lo alto y su función ahí es solo tirar el agua que viene del techo. Están condenados a eso. Es un símbolo. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno están lanzando el fuego. Pero cuando están en la tierra, y particularmente en lo alto de una catedral, están condenados no a tirar fuego, porque pueden lastimar a las personas, sino solo a tirar agua, que no puede hacer nada a las personas. Eso quiere decir. Y cuando están viendo esto, descubrimos que estas cosas son importantes, y la primera logia existió en Egipto. En los tiempos antiguos, era una logia de hechicería. Sé eso porque como exorcista he tenido que enfrentar a esta logia en diferentes momentos. Y también cuando Europa fue poblada y descubierta,
se mudaron. Parte de esta logia se mudó a Europa y se convirtieron en la segunda logia. Y cuando América fue descubierta, una parte de esta logia en Europa se mudó a América y se convirtió en la tercera logia. Quiere decir que esta tercera logia de hechiceros ahora están afuera. Lo puedes ver en todos lados. Hacen reuniones para lanzar una maldición a su presidente, ¿saben esto? Y están afuera. Ya no tienen que esconderse bajo el nombre de francmasonería. Y ellos han entrado a la política, en las finanzas, y actúan también en lugares religiosos para pervertir a la religión verdadera o para pervertir la fe de las personas del Dios verdadero. Lo que ven en la Biblia es un signo que ya nos advierte. Porque, ¿saben? Cuando el diablo dio un paso en el mundo, dejó un rastro atrás de él. Y cuando dé un paso más adelante, va a traer todos sus perros, como el perro de Satanás, la generación de Satanás. Va a traer a todos sus perros con él, quienes tienen el hábito de dar este paso para desarrollarlos más en un paso más avanzado, porque quiere pelear en contra del reino de Dios. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí. Y debido a la familia de Noé, que era la familia que permanecía ahí, ¿se lo imaginan? Estaban solos dentro de todo, de todas estas personas pervertidas. Debido a esto, Él le ordenó a Noé construir el arca. Un arca, que quiere decir que Él sabe lo que hará, que inundará a estas personas, los eliminará, porque debe salvar lo que Él ha creado. Dios nunca destruirá lo que ha creado. Eso les dije esta tarde, ¿recuerdan? Así que Él actúa primero. Quiere decir que en ese momento Noé debe de estar a salvo. ¿Y cómo lo salvará? Inundará todo, pero debe de guardar para el futuro de esta tierra a los animales que se mantuvieron puros sin la influencia de Satanás, quien manipulaba a los animales para crear nuevas razas. ¿Por qué Satanás hizo eso? Porque estaba tratando de imitar a Dios. Se cree que Él es un Dios. Es orgulloso, pero Él no puede crear. Satanás no puede crear, pero puede manipular para tener la impresión de que ha creado algo. Y se vuelve orgulloso por todo esto. Y esto es lo que pasó. Y Dios tenía que actuar, porque el único que se mantenía justo eran Noé y su familia. Y los tenía que salvar. Y además tenía que salvar una pareja pura de cada tipo que ante sus ojos era bueno para el futuro del mundo. Eso es lo que estamos viendo aquí, y esto es lo que pasó. He decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Constrúyete un arca de ciprés. Ciprés. Madera de ciprés. Divide el arca en compartimentos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Deberás hacerla así. El arca tendrá 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. No fue fácil para mí pronunciar eso. Codos, está bien. Sí, codos.
Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Está haciendo ahora el refugio. ¿Cómo puede hacer Dios un refugio? ¿Por qué los necesita? Él hizo eso por Noé. ¿Oh, sí? Nunca leemos la Biblia. Tenemos la Biblia en los soportes y a veces la abres para... Pero recuerden, lean toda la Biblia. Es mejor que empiecen ahora. Pero esto es importante porque esto es exactamente lo que Dios está preparando ahora. Está preparando un refugio. Algunos refugios son más que un refugio. Son un arca. Un arca. Como el arca de Noé. Pero algunos serán quizás en el agua. Porque Dios tiene muchas maneras de salvar. ¿Por qué no? Y algunos serán en la tierra. Yo diría que muchos serán en la tierra. Es importante que nos demos cuenta de esto. Y algunos refugios se ven mucho más que grandes tierras con animales y todo. Y algunos son específicos para... Saben, tenemos una junta del refugio en los Estados Unidos. Algunos para niños, algunos para familias, algunos para personas con discapacidad, con algunas ayudas específicas y muchos más. Fue maravilloso ver eso. Dios ha pensado mucho, mucho acerca de cómo salvar a su pueblo. Esto es importante, y después de esto vino la gran inundación. Voy a decir algo ahora, algo que no es fácil de presentarles a ustedes. Hasta ese tiempo, el siguiente paso después de la inundación, somos personas, así que las personas se quedaron ahí. Y debido al pecado original y a la seducción de Satanás, de nuevo, en la voluntad de las personas, volvió otro pecado, otra generación, la generación de Babel. Querían construir el rascacielos, la torre, pero representa la misma cosa, tan alta que podría alcanzar el cielo. Es orgullo, ¿verdad? Y debido a esto, es un paso más el que vamos a ver. El desarrollo de la civilización en este momento permitía tener estas cosas, y el diablo lo usó para intentar llegar a Dios. ¿Y saben lo que pasó a Babel? ¿Saben? Dios pasó y confundió sus lenguas. Así que tuvieron que regresar al suelo y se separaron en diferentes naciones alrededor, porque no se podían entender unos a los otros. Lo contrario a Babel es el Pentecostés, porque en el Pentecostés, cuando los apóstoles salieron, ellos hablaban en una lengua y todos se podían entender, por gracia del Espíritu Santo. Y este es el don de la Iglesia. Y la Iglesia representa muchas naciones ahora que escuchan todas las mismas enseñanzas y el mismo Evangelio. Y es una gracia de Pentecostés a través de la Iglesia, a través de cada uno de ustedes. Ahora voy a hablar acerca del crecimiento de Satanás. Satanás volvió con un rey. En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio 3.1:17. Este rey era una de las cabezas del poder de todos los reyes de alrededor. Con la derrota del rey de Og y Magog. Lo escucharán en el libro de Revelaciones. Y esto sabemos que Dios ha prevalecido en defender a su pueblo, y por eso
ha prometido y le dijo a su pueblo en ese momento, no le teman, yo te proveeré. Va a reaparecer va a reaparecer y lo vamos a ver otra vez en la Biblia. Y cuando lo veamos en la Biblia, parece ser más fuerte que antes, porque tiene muchos que lo han seguido en diferentes momentos, hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, ¿saben? Quiero que entiendan que el anticristo tenía una cara antes del tiempo de Cristo. Lo llamaré la palabra vacía o el antidios. Fue el mismo Satanás quien transformó la palabra y el significado de la palabra del Eterno, que confundió a Adán y Eva para hacerlos cometer el pecado original. A través del tiempo, Og ha estado ahí para el pueblo de Israel, para la tradición del rabino ahora. Cuando hablan de Og, hablan acerca del antidios, el que han tenido que enfrentar en distintos momentos de la historia de su propio pueblo. Y la derrota de Dios en el libro de Deuteronomio volvía a menudo, y la última vez que hablaron acerca de Og con las personas en la tradición del pueblo de Israel fue con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, y este es el que la última vez, cuando están enfrentando por su propio pueblo, Og. Pero para nosotros, sabemos que Adolfo Hitler era un anticristo, porque sabemos que por la forma en la que actuó, quería destruir a la humanidad. No solo a la nación, quería dominar al mundo. Y todo lo que fue hecho por el antidios o el anticristo desde que vino Cristo, todo fue hecho por ese. Y eso tiene un significado, que cuando vuelva a usar exactamente el mismo paso, pero los pasos están creciendo. ¿Cuál es el paso que vieron con Adolfo Hitler? ¿Cámaras de gas? Torturas. Dominio de las naciones. Son algo grande estas tres, cuando ves la historia. Adolfo Hitler también investigó para un culto, el culto esotérico, más que eso, un culto negro, que significa un culto satánico, porque quería llegar al poder. ¿Y saben lo que estaba en la cabeza de Adolfo Hitler? Quería encontrar cuál arma encontraría en el culto satánico. Querían poner sus manos en esto. Fue lo mismo con Og. El arca de Israel. ¿Saben que el arca contenía? Él investigó eso, es por eso que las SS estaban ahí. Estaban bajo la influencia de él, pero él estaba poseído por Satanás. Y poseyó a la SS. Y por eso que las SS eran terribles. Los SS eran los soldados bajo las órdenes de Hitler. Y cuando estamos viendo eso, significa que cuando vuelva esta vez, ¿han notado que
Aquí he escuchado que en América, en los Estados Unidos, he escuchado que creo que hay 800 centros de detención ahora. No solo son centros de detención, son realmente grandes. Tenemos también los nuestros en Canadá. Tienen todo tipo de cosas dentro de eso. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Cuál es la razón para hacer eso? ¿Quién manipula al gobierno para hacerlo? Tiene títeres ahora, porque ellos pagan por su parte financiera cuando se lanzan para ser elegidos. ¿Quién financia a estas personas? Los Illuminati. Los Illuminati. Alrededor del mundo hay 120 que controlan todo el dinero de todos lados. Y los llaman con una bonita y respetuosa palabra, financieros. El Banco Internacional Financiero. Sí. Y controlan todo. ¿Ustedes creen que el ministro que va ahí, saben, va a ser elegido? ¡Hey, pequeñín! ¿Quieres ser elegido? Vas a necesitar dinero. Te vamos a apoyar. Esto es lo que pasa. Y es por eso por lo que no les gusta a Trump, su presidente. Porque él no necesita de su dinero. Esto es un hecho. Pero a través de estas cosas ahora, lo que vamos a ver, vamos a enfrentarnos otra vez a Og. Pero para esta vez no será solamente para los judíos, será para todas las naciones. Porque su tiempo es más corto y él lo sabe. Y esto es lo que va a hacer. Y lo que hará es que va a recuperar lo que ya ha hecho. Y si somos un poco inteligentes, y lo somos, podemos ver el rastro de la pestilencia que hemos hecho en el pasado, y ahora podemos ver que estas cosas no son de Dios, porque ya tenemos esta experiencia. Pero es asombroso cuando el tiempo, y terminaré con esto, cuando fue el tiempo de la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra, todos bailaban el Charleston, ¿no? Ellos tenían, ¿saben?, las cosas en sus cabezas. Y luego el Charleston. Y ahora tenemos todo al revés en el mundo. Y el dinero. Todo tipo de cosas. Estás hablando con ellos y... Es asombroso. Tontos. Vírgenes que no tienen nada en su lámpara, vacío en sus corazones, en sus cabezas también. Ya no hay más cerebro porque las drogas se comieron el cerebro de las personas. Si quieren controlar a las personas, denles la droga. Y ya no tienen más juicio, no más críticas, sin capacidad para levantarse. Antes de la Segunda Guerra bailábamos y ahora están las drogas. Las drogas están en todos lados ahora, aceptadas por las leyes de muchos gobiernos, en diferente lugar. Y además, esta vez enfrentaremos a las tres cabezas y volveré en esto. El anticristo tendrá tres cabezas. Cabezas, la parte aquí sobre los hombros. Tendrá tres. Una será política, el gobierno mundial. Otro será financiero, ¿saben? El banco. Pero no usarán el mismo papel. Pondrán un chip a las personas. Esto es lo que van a hacer. Le pondrán un chip a todos. Y el tercero será religioso. Pero el tercero será el peor.
porque tendrá que sentarse en el trono de Pedro. ¿Ustedes creen que Satanás... reservé esta parte, pero... ¿Ustedes creen que el diablo está interesado por el nombre político? Eso significa dominio y ya tiene dominio, solo vean alrededor. ¿Ustedes creen que está interesado solamente en...? De ninguna manera. Quiere derrotar. ¿A quién? A Dios. Quiere derrotar a Dios y a su Hijo Jesús. Quiere derrotar a Jesús. Y es por eso que se quiere sentar en el trono de Pedro. Por eso será el peor. ¿Me entienden ahora? Los otros dos serán títeres para él. Como dice el Apocalipsis, tendrá una presentación como el Cordero, pero hablará con la palabra del dragón. Esto es, y he terminado. No teman. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos.